¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy ya tenemos una nueva clase del curso de Historia, pero les voy a terminar pidiendo que me tomen muchísima atención ahorita con lo que les voy a decir. En su libro, nosotros tenemos 24 semanas de avance, ¿ya? Pero en el texto tenemos la semana 22, ya si lo tienen a la mano, tenemos el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, en la semana 23 tenemos el primer gobierno de la UNTE y en la semana 24 el primer gobierno de Alan García. Con lo que nos deja en el aire el tema del gobierno de Fujimori. Es un tema importante, como por lo menos el tema de Fujimori, como para poder cerrar el ciclo. Entonces, ¿qué cosa es lo que he hecho yo? ¿Ya? Y tómenle mucha atención. Esta semana vamos a hacer dos temas en uno. Vamos a hacer Morales Bermúdez, que es un tema pequeño, y el primer gobierno de la UNE. O sea, la semana 22 y 23 del libro la vamos a hacer en una sola clase. La próxima semana vamos a hacer el primer gobierno de García y la primera parte del gobierno de Fujimori, en otra clase más. Y la tercera y última semana previo al examen vamos a hacer el segundo gobierno de Fujimori y el gobierno de Paniagua, el gobierno de la transición. Y así culminamos el ciclo. O sea, lo que estoy queriendo hacer es cerrar el curso, ya cerrar el curso con los temas que no están incluidos dentro del avance. Entonces, por eso he terminado haciendo fusiones. Entonces, para la clase normal, el PPT está. Para la dirigida no hay problema. Yo he terminado agarrando los temas de las 2 semanas y lo he terminado poniendo ahí. No hay problema tampoco. El inconveniente va a estar en el momento de las domiciliarias, ¿ya? O sea, no hay inconveniente. Por esta semana, problema no hay. ¿Y por qué no hay? Porque yo estoy haciendo bien simple. Le estoy poniendo en tus domiciliarias por si acaso. Semana 22, ¿ya? Semana 22 o avance 22. Le estoy poniendo semana 22, pregunta 3, que es del tema de Morales Bermúdez, la pregunta 3, ¿ya? O estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que esa sea. Semana 23, ya semana 23, pregunta 4 y pregunta 8, ¿ya? Pregunta 8, que son del tema del gobierno de la UNDE que está en el libro como semana 23. Así que te lo estoy adelantando para que cuando hagas, ya, cuando resuelvas tus domiciliarias, ya sepas precisamente a qué se refiere con eso en las preguntas, ¿ya? Así que eso te lo estoy mencionando, como en el anterior salón le estoy pidiendo también a Edith que le voy a pedir que les haga recordar, ya les haga recordar, pero no se olviden, aparte la tarea es esta mañana a 5 de la tarde, estoy dejando un montón de tiempo, son 3 preguntas, y lamentablemente ya en este salón y en varios, ya siempre hay 10 o más alumnos que no terminan haciendo la tarea. Eso ya es decisión suya, ¿ya? Pero, repito, va a haber esa cuestión porque estoy fusionando temas en el avance, ¿ok? No te olvides. A ver, comencemos entonces sin preámbulos, ¿ya? Con respecto al avance de la semana, ¿ya? A ver, primero, recuerda que el periodo previo al examen habíamos estado trabajando el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Velasco es un tema, yo le decía, muy controversial y picante, ¿ya? Porque tenía sido un presidente querido por muchos, odiado por varios, ya por varios otros, creo que en la misma proporción. Y habría que tomar en cuenta por qué hizo, cuál es su importancia, qué trascendencia tuvo y qué problemas terminó sucediendo al final. Yo le decía que yo de manera particular ya considero que Velasco es un personaje que tiene muy buenas intenciones de poder hacer cambios en el país, pero los resultados no lo terminaron acompañando, ya sea por cuestiones internacionales o por un mal conocimiento precisamente de los temas en donde se estaban haciendo las reformas principales. Sin duda alguna, ya la reforma más importante o de mayor impacto del gobierno de Velasco es la reforma agraria. Lo positivo, se elimina la oligarquía hacendaria, se elimina a los grandes hacendores de la costa, los gamonales de la sierra. Sus tierras van a terminar siendo entregadas a los trabajadores mediante el sistema de cooperativas, es decir, los trabajadores pasan a ser los administradores ahora de las antiguas tierras donde terminaban trabajando bajo el sistema de cooperativas. Se elimina con eso el yanaconaje, ya un lastre colonial que todavía se seguía manteniendo vigente en el Perú por más de 150 años. Pero lo que hay que tomar en cuenta son varios problemas. El campesino sabe cultivar, mas no sabe administrar, y el apoyo técnico y tecnológico del Estado para que esas cooperativas sean altamente productivas no fue el mejor, ya no fue el mejor. No hubo un real conocimiento de la realidad campesina, un montón de campesinos que alquilaban tierras que no eran yanaconas o que no eran trabajadores oficiales de alguna empresa agroindustrial, pues no se vieron beneficiados. Hay un montón de gente que era jornalera, había un montón de gente que trabajaba solamente en la época de las cosechas. Todo ese montón de población campesina no se vio beneficiada. Así que solo se benefició el 24%, el 76% no se ve beneficiado, y muchos de ellos van a decidir o van a optar por migrar,
¿ya? Por irse precisamente de las haciendas hacia algunos otros pueblos o ciudades, como por ejemplo Lima, para terminar buscando alguna alternativa de desarrollo, generando en ciudades como Lima grandes bolsones de pobreza, ¿ya? Que la situación económica no los va a terminar ayudando porque la cantidad de empleo no terminó creciendo a la misma velocidad que el gobierno hubiese deseado. Así que es todo un caos, ¿ya? Las tierras agrícolas perdieron productividad, la lucha entre los obreros y dirigentes y los sindicatos por el control de las cooperativas también terminó disminuyendo su capacidad organizativa, administrativa y productiva, de tal manera que ya, la producción bajó tremendamente, ya tremendamente. Por otro lado, las estatizaciones de las empresas privadas hechas por parte del gobierno con el objetivo de ya no depender del capital extranjero, generar un mercado interno, darle valor agregado a los productos y venderlos, generando más ganancias al Estado, y además de eso generando salarios dignos para los trabajadores, tampoco terminó dando los mejores resultados. Uno, porque si bien se tomó el control de recursos estratégicos como la minería, como el agua, la electricidad, el sistema de transporte, las telecomunicaciones, toma en cuenta que por más que se quiso generar un mercado interno para que consuma lo que el gobierno ahora terminaba produciendo, pues el Perú no era un país rico, ¿ya? Y por lo tanto el consumo terminaba siendo muy limitado. Se siguió dependiendo de la compra de nuestros minerales, sobre todo por parte de los Estados Unidos, país con el que se va a tener una relación chocante, ¿ya? Chocante. No se rompe relaciones con los Estados Unidos, pero sí hay momentos en que nos terminamos separando, sobre todo por medidas comerciales que el gobierno terminaba realizando. Esto hizo precisamente que por más que se tenga una retórica, un discurso anti-norteamericano, aún así seguimos dependiendo muchísimo, muchísimo de este país. Eh, Estas estatizaciones generaron un problema. El problema terminó siendo la gran dependencia aún al capital de los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, insisto, el principal comprador de nuestros productos era ese país, de ese país. Y esto nos va a terminar generando problemas, porque en el año 73 Arada, productor de petróleo del mundo, deja de llamarle la atención, ¿ya? A Israel y a sus países aliados como la Inglaterra y los Estados Unidos. Se repite, Arabia dejó de vender durante 5 años petróleo entre el 73 y el 78 como una forma de llamarle la atención a Israel, que venía atacando a los países musulmanes en el cercano y Medio Oriente, y a sus países aliados como eran Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué pasó con ello? ¿Ya? ¿Qué pasó con ello? Durante esos 5 años que el petróleo terminaba siendo escaso, Estados Unidos, que requiere eso como fuente de energía para sus automóviles y su industria, lo van a terminar comprando de otras partes del mundo, ¿ya? Y van a priorizar la compra del combustible, ¿ya? Ya te decía, Estados Unidos va a priorizar la compra del petróleo como combustible para su industria y va a terminar reduciendo la compra de otras materias primas como los minerales. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ya? Al Perú vender menos minerales por menos precio y las ganancias del Estado disminuir tremendamente, pues ya no se podía mantener a este tremendo número ya de trabajadores asalariados del Estado, que ya no implicaba solamente policías, militares, profesores, doctores, médicos, sino también y funcionarios del Estado de manera general, sino que ahora también comprendía a los trabajadores de las empresas que le pertenecían al Estado, que eran muchísimas. Entonces, se va a terminar generando un déficit presupuestal. Se está gastando más de lo que tenemos, ya no se están teniendo muchos ingresos y los subsidios, es decir, el control de precios que ejercía el gobierno sobre los productos de primera necesidad, pues ya terminaban siendo algo que estaba carcomiendo la economía del Estado. La situación era crítica, caótica, ya era tremendamente complicada. Y habría que tomar en cuenta que al gobierno de Velasco no le quedó más que en la parte final de su gobierno que pedirle a los Estados Unidos préstamos económicos. O sea, tuvo que agachar la cabeza ante un país con el cual siempre había tenido una relación tensa. Estados Unidos nos presta plata, ya nos presta plata, exigiendo que indemnicemos a las empresas norteamericanas que hemos estatizado, cosa que no se hizo.
pero la deuda comienza a crecer, pasamos de 1.000 a 10.000 millones de dólares, de 1.000 millones a 10.000 millones de dólares de deuda a los Estados Unidos en 2 años, con la cual la situación económica se nos terminaba poniendo cuesta arriba, complicada, ya complicada. Pero, ¿qué pasó a continuación? ¿Qué pasó a continuación? Lo que habría que tomar en cuenta, ya lo que habría que tomar en cuenta es que producto de, de toda esta situación, el gobierno de Velasco ya no pudo seguir pagando más subsidios, porque tenía que recibir préstamos, pagar los préstamos y pagar, o sea, recibir préstamos simplemente para terminar pagando parte del precio de los productos, terminó complicando tremendamente la economía del gobierno de Velasco. Para 1975, el gobierno de Velasco comienza a eliminar subsidios y el precio de los productos comienza a dispararse, a dispararse. Comienza a producirse un fenómeno llamado paquetazos. Los paquetazos es cuando el precio de los productos no subía 20 céntimos ni 30 céntimos, sino que el precio de los productos terminaba subiendo 300%, 400%. O sea, un terre de leche pasaba a costar de 3 soles a 10 soles, ya eso, de un día para otro. Y eso terminó afectando la economía de la población. Un momento, por favor, nosotros. Entonces, como esto afectaba evidentemente la economía de la población, comenzaron a aparecer protestas. Una de las protestas más fuertes se produjo en febrero de 1975. La población salió a las calles en protesta contra las medidas del gobierno y la policía hizo huelga ese día. ¿Ya? Si la policía hizo huelga, la pregunta es quién termina poniendo orden en las calles. La respuesta es nadie. ¿Ya? Así que la gente terminó yendo a diferentes mercados y negocios y los terminó saqueando. El ejército salió a meterle bala a la policía por no terminar saliendo a las calles y luego a meterle bala a la población generando una gran cantidad de heridos y fallecidos. Esto ya denigraba la imagen de Velasco. A eso tienes que sumarle otra cosa más. Velasco había sufrido un aneurisma, se le había reventado una venita en el cerebro y lo dejó medio limitado, ya medio limitado en su accionar, en su razón y en su movilidad. Peor todavía cuando termina recibiendo un balazo en la pierna y termina quedando inválido porque le cortaron una pierna. Así que un Velasco que entre el 68 y el 73 era un militar activo, presente en muchas provincias, en muchos municipios para poder tomar decisiones inmediatas, pues ahora terminaba siendo una persona en silla de ruedas, limitado, con aneurisma. Era la imagen del gobierno, ¿ya? Un gobierno debilitado con un presidente debilitado. Producto de esta crisis, producto de esta crisis en 1975, que todo fue lo que pasó, bueno, dentro de las Fuerzas Armadas había tres líneas, tres líneas. Un grupo de gente, un grupo de militares consideraba de que las reformas hechas por parte de Velasco tenían que profundizarse, tenían que profundizarse. Más reforma agraria, más reforma industrial, más estatizaciones y demás. Otro grupo consideraba que no, que así como está haciendo Velasco, las cosas deberían continuar. Y otro grupo que consideraba de que varias de las medidas de Velasco tienen que desactivarse, o sea, un grupo más conservador. Dentro de esos tres, este último es el que va a terminar tomando el control del gobierno. En agosto de 1975, desde la ciudad de Tacna, Morales Bermúdez, que era ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Velasco, sale ante la prensa a terminar planteando que, de acuerdo al estatuto de las Fuerzas Armadas, cuando un militar termina teniendo limitaciones físicas evidentes que terminen controlando su movilización y su razón, este termina siendo dado de baja, es decir, lo sacan de las Fuerzas Armadas para que se vaya a descansar. Y es lo que se hizo con Velasco. Bajo ese argumento, Velasco es retirado de las Fuerzas Armadas, de su cargo de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de presidente de la República. Sacando a Morales Bermúdez o sacando a Velasco, el segundo en el mando era Morales Bermúdez y él pasa a tomar el control del gobierno. Se considera que Morales va a terminar desarticulando muchas de las reformas de Velasco. Por eso es que se le suele llamar como un presidente contrarreformista, que frena las reformas ya existentes. Pero vamos a ver qué cosa fue lo que pasó. Primero, hablemos de su plan. El plan Tupac Amaru planteaba continuar con las reformas del gobierno militar, pero suavizando precisamente algunas otras medidas, intentando limpiar un poco la imagen del gobierno militar y siendo este el preámbulo para un retorno a la democracia. Ahora, ¿qué cosa es lo que él hace? Bueno, Velasco, y eso siempre lo voy a resaltar, Velasco no era socialista, Velasco no era comunista.
Pero las medidas que Velasco estaba haciendo eran del agrado de los movimientos de izquierda, ya de los movimientos socialistas. Y por lo tanto veían a Velasco como una suerte de cimientos o de primer piso de un edificio de revoluciones que se tienen que seguir haciendo. ¿Ya? Y como Velasco veía en ellos precisamente gente que lo aplaudían y lo apoyaban, a muchos de estos miembros de los diferentes partidos de izquierda se les terminó introduciendo en diferentes puestos del gobierno. Uno de ellos, seguramente el más importante de la época de Velasco, se llamaba el Cinamos. ¿Ya? Vale. Cindy, ya, entonces te decía, el Cinamos, disculpen los ruidos, el Cinamos era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Era un organismo creado por parte del gobierno para terminar apoyando a llevar a cabo las reformas que el gobierno terminaba proponiendo. Eso precisamente le destinamos. Pero muchos de ellos terminaban siendo, repito, gente de izquierda. Entonces, ¿qué cosa fue lo que sucedió? ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Repito, como eran de izquierda y Morales Bermúdez y su gente eran más conservadores, más de derecha, no le gustaba la presencia de la gente de izquierda dentro del gobierno, simplemente el Sinamo fue desactivado. Y los miembros de izquierda que estaban ahí, pues se quedaron en el aire y consideraban a Morales como un derechista miserable que ha frenado el desarrollo de la revolución en el Perú. ¿Ya? Esta misma gente sin chamba va a ser otra cosa, ya va a ser otra cosa. Y te explico. Lo que termina sucediendo ahora, ya lo que termina sucediendo ahora es que muchos de estos miembros del Sinamos, bueno, en general, había una crítica contra muchas acciones del gobierno de Velasco, pero contra una en particular, que era el control de los medios de prensa. Bueno, desde que Velasco llega al gobierno en el 68, en el 69, en el 70, en el 72, varios medios de prensa comenzaron a ser controlados o manipulados por parte del gobierno militar. Pero cuando la crisis económica se hizo más dura en el 73, en el año 1000, y las críticas contra el gobierno se hicieron más fuertes, en 1974 Velasco hizo una nueva ley de prensa, con la cual los medios de prensa de la oligarquía, así decía la ley, es decir, la familia Miro Quesada, dueña del diario El Comercio, crítica del gobierno porque sus acciones económicas se ven afectadas por las medidas revolucionarias del país, argumento del gobierno militar, están criticando al gobierno porque sus intereses han sido golpeados. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que permitir no que la oligarquía critique la revolución, sino que las bases populares se expresen y que den a conocer su realidad a través de los medios de prensa. Por tanto, ley de prensa del año 74, las organizaciones sindicales pasan a tener el control de los medios de prensa. Por ejemplo, la Organización Campesina Nacional ya pasa a tener la administración del diario El Comercio. De tal manera que a ver, en el diario El Comercio se va a terminar hablando de la producción de papa, de maíz, de harina de pescado, y de tema político también se habla, pero no criticando al gobierno. Lo que estaba haciendo el gobierno en realidad era darle el control de los medios de prensa a sus aliados para que se termine callando a la oposición del gobierno. De esa manera, se terminó teniendo un control sobre la opinión pública y sobre la prensa opositora. Dentro de las Fuerzas Armadas había un grupo que decía, sí, hay que mantener eso, hay que callar a la oposición, y otros decían, no, ya no, al contrario, hay que terminar permitiendo la libertad de prensa. Morales Bermúdez dice en una entrevista de que él quería la libertad de los medios de prensa, pero ante la presión de otros militares se consideró lo siguiente, que los medios de prensa que están ligados al gobierno lo sigan estando y que hablen bien de ellos, pero se comenzó a dar una libertad de expresión restringida, ¿ya? Que es lo que yo le estoy poniendo acá, donde dice política, ¿ya? Donde dice política. Libertad de expresión restringida. ¿Qué significa eso de libertad de expresión restringida? Que se va a terminar permitiendo de que otros medios de prensa puedan terminar circulando, ¿ya? Se estableció que puedan terminar circulando revistas. Las revistas tienen una publicación periódica, una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes o cada cierto tiempo, ¿ya? Ellos podían publicar solamente de manera local, es decir, una revista podía publicar en Lima, pero no podía publicar a nivel nacional, y solamente podía terminar imprimiéndose ya 10.000 ejemplares, un tiraje de 10.000 ejemplares. Ese terminaba siendo el plan. ¿Para qué? Para que se permita, de cierta manera, la libertad de expresión, que hablen bien o mal del gobierno, no hay problema, pero
pero ya con eso el gobierno puede decir, yo soy democrático, establezco la libertad, pero pongo ciertas restricciones. Y había más restricciones todavía. Había un organismo del gobierno, ya desde la época de Velasco, que se llamaba la OSI, la Oficina Central de Información. Y esta OSI lo que hacía era lo siguiente, tú vas a publicar algo, perfecto, antes que salga a la venta, tenías que presentárselo a la OSI. Y la OSI terminaba diciendo, esto está bien, esto está crítico, tolerable, pero esto de acá está demasiado agresivo contra el gobierno, lo sacamos, pon otra cosa. Pones una tira cómica, pones otro medio, otra información, pero esto de acá no va, porque es demasiado agresivo. Entonces, había, repito, libertad de expresión restringida porque no podías decir lo que tú quisieras. Siempre había limitantes. Es más, cada vez que se comenzaban a promover protestas contra el gobierno para evitar que esta prensa promueva ya la participación de la gente, simplemente les quitaban su licencia. No les permitían trabajar para que no levanten a la población contra el gobierno durante ese periodo. Era parte de la situación de la época, ya era parte de la situación de la época. Pero eso hay que tomarlo, ya hay que tomar en consideración el aspecto económico. Morales Bermúdez hereda la crisis económica que se venía teniendo a nivel internacional y que con Velasco se había visto desde el año 73. ¿Ya? Cuando él llega al gobierno, encuentra un déficit ya presupuestario, no hay plata, vivimos de los préstamos y Morales Bermúdez continuará. Los préstamos ahora lo termina dando no Estados Unidos, sino el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional que planteaba, yo te doy préstamos a ti, Perú, o a cualquier otro país que me pida, siempre y cuando ustedes garanticen que no van a vivir solo de los préstamos, sino que van a realinear su economía para poder tener ingresos. Así que esas fueron las condiciones. El Fondo Monetario pedía ya medidas económicas liberales a los países. ¿Qué implicaba una medida liberal? Que el Estado no intervenga mucho en la economía, que el Estado baje los impuestos, promueva la inversión extranjera y nacional privada, que el Estado no dé subsidios, no pague ya para controlar el precio de los productos, que eso los dicta el mercado, que no controle el precio de la moneda nacional. Si tu moneda se evalúa frente al dólar, permita que se evalúe, si se fortalece, por lo tanto crecerá su valor. Entonces, esto es lo que ellos van a hacer. Y tenemos que pagar el 10% de nuestro Producto Bruto Interno como parte de la deuda externa. Bueno, el Perú con Morales Bermúdez va a aplicar ello. En los 2 primeros años, al igual que Velasco, va a comenzar a aplicar paquetazos, ¿ya? Sube el precio de los productos, sube el precio de los productos violentamente, porque cada vez hay menos subsidios. Es decir, repito, el gobierno ya no pone dinero para que se controle el precio de la leche, así que por lo tanto pasa de 3 soles 20 a 5 soles, 5 soles a 8 soles, de 8 soles a 10 soles, y así comienza a subir violentamente, son los paquetazos de la época. Pero el paquetazo de julio de 1977 terminó teniendo una respuesta diferente, y te explico precisamente la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ante la debilidad del gobierno militar, ya de un Morales Bermúdez que con una crisis económica a cuestas, que no venía teniendo el mismo carisma ni el mismo respaldo que venía teniendo Velasco, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Organizaciones sindicales antes salidas del gobierno, como la CGTP de los obreros o el SUTEP de los profesores de izquierda, antes pegados a Velasco y ahora precisamente opuestos a Morales, van a terminar promoviendo el famoso paro general o huelga nacional del 19 de julio de 1977. Además, en la que termina participando el APRA. El APRA, un partido debilitado durante el gobierno militar, pues ahora también comienza a organizar la protesta en las calles. Esa protesta del 19 de julio del 77 fue a ser tan dura, ¿ya?, que van a terminar habiendo muertos, tanto de la población que salió a protestar como de los policías y los militares. Y no solamente en Lima, en Ayacucho, en Cusco, en Huancavelica, en Trujillo, en todas partes, ¿ya? Producto de esta violencia desatada, que el gobierno no podía controlarla, lo que terminó pasando es que el gobierno tomó algunas medidas. La primera de esas medidas terminó siendo, ya con respecto al tema económico, se dio cuenta que la gente está reaccionando porque el precio de los productos sube muy violentamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? En lugar de hacer paquetazos, como se llama en la época, vamos a hacer paquetitos o mini paquetazos. Por eso lo pongo así entre comillas. ¿Ya? ¿Cómo era el mini paquetazo? O sea, si el tarro de leche debía pasar de 3 soles 20 a 5, evidentemente eso golpea mucho el bolsillo de la población, ¿qué hay que hacer? No lo vamos a subir de un solo tirón, sino que hoy día cuesta 3 soles 20, mañana costará 3 soles 50. Dentro de 5 días, pues costará 3 soles 60. Y acá 10 días a 3 soles 80. Y te van a subir el precio hasta los 5 soles, ¿ya? Pero no de manera abrupta, porque si no la gente va a reaccionar como la huelga del 77. Segundo,
Como los medios de prensa, estas revistas independientes, críticas al gobierno, izquierda, habían terminado diciendo a la gente, para la Huelga 77 salgan a protestar, y mucha gente salió, entonces el gobierno consideró lo siguiente: cada vez que voy a terminar haciendo un cambio ya duro en el precio de los productos, la prensa podía decirle a la gente, salgan y protesten. Entonces, ¿qué es lo que hacemos durante esas fechas? Previo al alza de precios y para evitar precisamente que los medios de prensa promuevan las protestas, simplemente se recortaban las licencias. Se eliminaban la licencia a los medios de prensa para que no terminen circulando y no puedan hablar, por ejemplo, en contra del gobierno. Y eso es lo que se va a hacer durante ese periodo. La otra medida, por eso hablaba de libertad de prensa restringida, porque te eliminan cuando el gobierno no le conviene tenerte vigente. Y la otra es para calmar la situación. Terminó planteando el gobierno militar que se iba a terminar convocando a una asamblea constituyente, ¿ya? Es decir, el gobierno militar estaba diciendo, ya me voy, ya me voy a ir del gobierno, ya me voy del gobierno, pero el nuevo gobierno tiene que regirse bajo algunas nuevas leyes producto de los cambios que se han producido en el Perú. Así que se convoca un congreso. Repito, una asamblea constituyente o un congreso constituyente es un congreso que no va a dar leyes para el día a día. Es un congreso que va a terminar haciendo una constitución, que se escucha hacer una constitución para que luego rija el destino del país. Los militares plantearon, esa constitución va a entrar en vigencia cuando nosotros nos vayamos, pero vayan haciendo la constitución. Cuando se convoca la Asamblea Constituyente del año 1978, el candidato más votado fue el líder del APRA, Víctor Raúl de la Torre, que ya estaba con una edad avanzada, y aparte, parece que tiene un cáncer, ya para ese momento. El segundo hombre más votado es Hugo Blanco, líder sindical que promovió la protesta de los campesinos en el Valle de la Convención en el 62 en el Cusco. El tercero más votado es Luis Bedoya Reyes del PPC. El APRA es el grupo con mayor cantidad de candidatos y los diversos partidos de izquierda, porque siempre estuvieron fragmentados, sumados terminaban haciendo de la izquierda la segunda fuerza con mayor poder dentro de este Congreso Constituyente. Este Congreso comienza a funcionar mientras que el gobierno militar subsiste. Y recuerda que en este periodo se trabaja y se hace la Constitución. Una nueva Constitución, la de 1979, establecía que, número uno, se cambiaba el derecho a la ciudadanía, el derecho al voto, el derecho al sufragio. Esto ampliaba el derecho a la ciudadanía a los mayores de 18 años. Antes eran los mayores de 21, ahora pasa a los mayores de 18. Y la segunda es que también se termina dando el derecho a los analfabetos. Esto, recuerda, había sido restringido en la ley electoral de 1896 y ahora se restituía en favor de los analfabetos en 1979. Ya 79, no te olvides tú. Aparte, se establecía una cosa más, que las empresas que habían pasado a manos del Estado por las estatizaciones de Velasco, pues se quedaban en manos del Estado para asegurar la autonomía económica, no podían ser privatizadas. Y lo otro, y es una negociación por debajo de la mesa, fue lo siguiente. Número uno. Los militares no podemos quedar en el gobierno la cantidad de tiempo que queramos porque tenemos las armas. Pero vamos a devolver la democracia siempre y cuando el nuevo gobierno democrático, digamos así, garantice que los militares que han estado en el gobierno no van a ser procesados ya por algún tipo de delito o robo que hayan cometido, ya, y que además dentro de las decisiones del gobierno las Fuerzas Armadas tengan un gran peso. Bueno, lo primero se aceptó. No hay ningún militar que haya terminado siendo encarcelado por el gobierno de 12 años por una crisis económica tremenda que se generó y los robos que se pueden haber hecho. Pero había un segundo caso. Un momento. Entonces, ya vuelvo a repetir, ¿qué cosa fue lo que pasó acá? Te decía, como los militares querían peso dentro de las Fuerzas Armadas o dentro del gobierno democrático, se planteó que ellos iban a tener 5 ministerios. Ministerio del Interior, que es el Ministerio de la Policía, ya el Ministerio de Defensa, que se encarga de la defensa exterior ante un posible ataque, en la cual uno es policía y el otro es militar, pero también se venía teniendo el Ministerio del Aire. Pues ¿qué es el Ministerio del Aire? Iba a controlar cuánto respiramos. No, el Ministerio del Aire es el Ministerio de la Fuerza Aérea. El Ministerio de Marina, o el Ministerio del Mar, y el Ministerio del Ejército. 5 ministros iban a estar sentados en las próximas sesiones del gobierno democrático
del Consejo de Ministros y por lo tanto iban a terminar peleando más presupuesto, más defensa de los intereses del grupo militar, y ese fue el pacto que se hizo. Entre el 78 que se establece la Asamblea Constituyente y el 80 que se convoca elecciones presidenciales, mucha gente estaba como que dudando que en realidad los militares se vayan a ir, a pesar de que ya se había terminado estableciendo una promesa de por medio. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es que al final se convocaron elecciones, y en las elecciones presidenciales de 1980, el que tenía todas las cartas para poder ganar era Aya La Torre. No solamente tenía la mayoría de votos del Congreso, sino que para ser congresista, sino que además de eso, Aya La Torre se había terminado acercando mucho al gobierno de Morales Bermúdez, y se consideraba de que el propio gobierno militar lo estaba padrinando. Pero para su mala suerte, cuando se firma la Constitución del 79, Aya La Torre fallece. Por lo tanto, no solamente ha perdido el país un líder político importante, y él ha perdido la vida, sino que el APRA, que nació en 1924 en México, en 1979, tras 55 años, pierde a su eterno presidente del partido. ¿Ya? Cuando muere el líder máximo, todos los líderes de segunda línea quieren ocupar precisamente ese cargo. Y entre el 79 y el 80, lo que tú vas a terminar teniendo en el APRA es una pelea interna tremenda entre tres personajes principalmente. Uno, ya el representante intelectual del APRA, 3 veces rector de San Marcos, tenía 18 carreras profesionales, había estudiado 18 carreras. ¿Ya? Este pata es Luis Alberto Sánchez, ¿ya? El líder político del partido, que era Andrés Tausen Escurra, y el líder de la fuerza de choque del APRA, o sea, los que iban a las protestas, que terminaba siendo Armando Villanueva del Campo. Esa pelea dentro del APRA, que salió precisamente a través de la prensa, la gente se terminó desencantando de cómo un partido que ya le tocaba gobernar se pelean por los puestos. Y eso debilitó al APRA. Pero el que se termina beneficiando es Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde de Acción Popular decidió no participar, ni él ni su partido, en la Asamblea Constituyente del 78, con un argumento. El argumento era: nosotros éramos los representantes de la democracia, que los militares golpistas no se pinten de demócratas. ¿Ya? Entonces, si estos autoritarios, tiranos, militares, ¿ya? Están estableciendo un retorno a la democracia, porque la gente no los quiere, ¿ya? No porque ellos terminen siendo los buenos de la película. Así que, por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de asamblea constituyente, porque estaríamos avalando la dictadura militar. Con esa figura digna precisamente de Belaúnde, entonces esto le da, y sin Aya La Torre en el camino, le da todas las ventajas para ser electo presidente por segunda vez en 1980. A diferencia de su primer gobierno, él no tiene minoría en el Congreso. Al contrario, en alianza con el PPC, Acción Popular, y el PPC, el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes, tienen la mayoría congresal, y por lo tanto tendrá facilidades para poder gobernar. No como en su primer gobierno, donde el APRA y el rodriguismo le hicieron la vida imposible. Cuando Belaúnde es electo presidente y asume el control del gobierno, su primera acción terminó siendo una muestra del retorno a la democracia, el retorno a las libertades, entre ellos la libertad de prensa. Entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo? Él le devolvió a los dueños, a los antiguos dueños de los medios de prensa, el control de sus diarios, el control de sus negocios, que el gobierno de Velasco les había terminado quitando para acallar a la oposición. Lo que Belaúnde estaba diciendo con esa medida, por ejemplo, es que los Mino Quesada volvían a tener el diario del Comercio. ¿Ya? Lo que Belaúnde estaba diciendo con esa medida era: la libertad se está recuperando en el Perú a través de ese tipo de medidas. ¿Ya? La libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información. La democracia es tolerancia. Y si alguno de estos medios de prensa quiere criticar alguna de mis medidas, yo lo voy a terminar tolerando. Así no me guste, lo voy a aceptar, porque eso es el juego democrático, no como los militares que terminan restringiendo ello. Su discurso era lógico, pero había que tomar en cuenta una situación, y eso es lo que todo el mundo le va a terminar criticando luego. Si bien eso del retorno a la democracia y la libertad era importante, no era lo más importante. Lo más importante es que el Perú, desde la reforma agraria, había tenido una caída en la producción agraria, y por eso es que el precio de los alimentos era tan alto. Y producto precisamente de la escasez y el aumento del precio de los productos de primera necesidad, los niveles de desnutrición entre los sectores populares eran muy elevados. Los niveles de pobreza eran altos, y los niveles de desnutrición de los niños peor, ya peor.
Si un niño está desnutrido, su capacidad de terminar absorbiendo información termina siendo muy limitada, ¿ya? Así que eso nos condenaba como país económicamente. Y eso es algo que Belaunde no está enfrentando. Belaunde decía, yo voy a terminar generando 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cómo? No sé. Recuerda tú muy bien esto, ¿ya? Recuerda que es muy fácil ser candidato, ¿ya? A cualquier cargo. Tú vas a terminar, los candidatos están tentados a terminar prometiendo más de lo que pueden terminar cumpliendo, y eso va a terminar siendo uno de los problemas. Bueno, Belaúnde plantea ello, pero la realidad económica del país era muy grave. En Lima, por ejemplo, producto de la tremenda migración, en la época de Velasco, por ejemplo, se habían fundado 4 distritos nuevos: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín, de Lurín. Sobre todo Villa El Salvador, que había crecido una barbaridad y los niveles de pobreza, repito, eran altísimos. No, producto de la crisis económica, muchas empresas formales cierran y se van a formar empleos y subempleos. Empresas informales que no ponen a trabajadores en planilla como hasta ahora. Y por otro lado, terminamos encontrando gente que se las busca, que cachuelea, como pintor, como bastitero, como electricista, o como los que han escuchado San Martín están pasando por mi barrio, como fierro, cáter, botellas, ¿no? Ya compra lo que sea, lo terminan arreglando, lo terminan vendiendo. Se hacen un montón de pequeños negocios. La gente es hábil para sobrevivir, pero la cuestión es que el gobierno nos está llevando a una crisis económica mayor de lo que ya se venía teniendo. Bueno, Belaúnde, en su afán de promover la libertad, etcétera, convoca nuevas elecciones municipales, porque durante el gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez, los alcaldes han sido electos a dedo por parte del gobierno y todos van a ser líderes militares, ¿ya? Pues ahora no, ¿ya? Ahora la gente escoge alcaldes. En el caso de Lima, Luis Bedoya Reyes, del PPC, al lado del gobierno, va a ser electo alcalde, ¿ya? No, disculpa. Eduardo Orrego va a ser alcalde de Acción Popular, y Acción Popular gana municipios en casi todo el país, ya lo que implicaba que había un gran respaldo y gran esperanza en Belaúnde como presidente, pero muchos le van a terminar diciendo de que él se quedó en el 68, ya así de claro, ya, o sea, él no ve la realidad nueva del Perú que se viene teniendo. Con respecto al tema económico, a pesar de que la crisis económica petrolera había terminado cayendo, el Perú era un país con una economía muy limitada, así que nuestros préstamos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales van a continuar. El Fondo Monetario nos termina pidiendo lo mismo que a Morales, ¿ya? Siempre, yo te presto plata, pero tengo una economía liberal, ¿ya? Págame el 10% de tu PBI, no da subsidios, no controla el precio de los productos, promueve la inversión privada, etcétera, etcétera. Belaúnde se le considera como un gobierno que establece una economía liberal ortodoxa, que sigue al pie de la letra lo que el Fondo Monetario le termina pidiendo, ¿ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Pero, lo que hay que tomar en consideración, lo que hay que tomar en consideración es que, por ejemplo, de la bomba que te dije hace un rato, dijo 1 millón de puestos de trabajo. ¿En qué? Bueno, en el sector construcción, que es lo que más mueve. El arquitecto Belaunde va a terminar construyendo las torres de San Borja, ya un nuevo centro habitacional, para terminar moviendo puestos de trabajo directos e indirectos en la construcción. Ahora, esto termina siendo construido con dinero del Estado, quien no realiza o quien quiera la construcción y que va a terminar vendiendo estas casas a sectores de clase media que puedan terminar pagándolo. Pero habría que tomar en cuenta que todo esto dependía de los préstamos que el Fondo Monetario nos podía dar. Para 1983 hay una crisis latinoamericana de la deuda, así se le termina llamando. ¿Por qué? Porque en la década del 80 Estados Unidos paraliza, sobre todo entre el 80 y el 85, paraliza sus conflictos externos, ya paraliza los subsidios que le termina dando los países de América Latina y reduce su compra de materias primas, ya. Con todo ello, lo que va a terminar pasando es que si Estados Unidos compra menos, nosotros vendemos menos, ya entonces nuestra economía se comienza a restringir. No tenemos muchas ganancias, tenemos que priorizar los gastos internos y no se puede pagar la deuda externa. El Fondo Monetario dijo, no me pagas, no te presto. Es un país que dependía tanto de la deuda o de los préstamos, entró precisamente en trompo, entró en crisis. Además, también se terminó gastando parte de los préstamos en armamento, como dice acá, la adquisición de armamento. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en el año de 1981 tuvimos una guerra con el Poder Político Norteamericano. Con toda esta recesión económica que te había mencionado, la moneda, al haber menos compra de productos de los Estados Unidos, de nuestros productos por parte de Estados Unidos, hay menos dólar que entra al mercado. Al ser más escaso el dólar
aumenta su precio, se devalúa la moneda nacional por lo tanto. Y ante una devaluación que había alcanzado el 400%, ¿ya? El 400%, es decir, si antes con un sol tú podías comprar 4 panes, vamos a poner un promedio, ahora puedes comprar uno, ¿ya? Se devaluó el 400%, el gobierno decidió cambiar la moneda del sol al IN. Eso es lo que hace Belaunde, y esta moneda se va a seguir devaluando durante el siguiente gobierno, que es el de la García. O sea, la situación económica no era para nada buena, ¿ya? No era para nada buena. Pero hay que ver otros eventos. En el plano internacional, en 1981 vamos a tener una guerra contra el Ecuador, y se llama el conflicto del falso Paquillo. ¿Por qué? Porque después de la guerra del 41, Ecuador nos vuelve a invadir. ¿Ya? Ecuador nos vuelve a invadir. Y nos invade, y nosotros nos dimos cuenta de casualidad. Un grupo de militares está patrullando la frontera en la zona peruana y termina encontrando un cuartel con bandera ecuatoriana que dice en el pórtico cuartel Paquilla. ¿Ya? ¿Qué le pertenecía a Ecuador? O sea, los militares peruanos ven el mapa y dicen, sí, hay una base Paquilla de Ecuador, pero creo que está dentro de nuestro territorio. Así que o nosotros nos pasamos de casualidad la frontera o ellos nos han invadido. Se terminó pidiendo que se tomen coordenadas y efectivamente Ecuador nos había invadido. Había puesto una base falsa, ya. Había puesto una base falsa llamada con el nombre del falso Paquilla de manera general, ¿ya? Y por lo tanto, se había producido ahora una invasión del Ecuador y por lo tanto un conflicto. En el conflicto no había problemas. El Perú había comprado armamento durante el gobierno militar para hacer la guerra a Chile, ¿ya? Así que hacer la guerra de Ecuador no era problema. Los derrotamos con facilidad, pero se terminaron gastando dinero en el conflicto armado, en la compra de armamentos, y el gobierno de Belaúnde decide comprar más armas por dos cosas. Uno, porque si podemos invadir ahorita, podemos tener un conflicto con otro país y hay que estar preparados. Y segundo, porque son 5 ministros militares que están dentro del gobierno que por lo tanto van a meter presión para eso. O sea, más gasto militar cuando había otro tipo de prioridades, lo cual era absurdo, pero así pasó. En el año 82 sucedió otro problema. Desde 1975 en Argentina, el gobierno es dirigido por militares. Militares anticomunistas que van a ser bien, pero bien persecutores y asesinos precisamente de la oposición, porque no le queda otra palabra, ya son bastante asesinos, por una gran cantidad de protestas sociales precisamente por la violencia que se termina desatando en este momento en el país. Esto se hizo bajo la dirección del presidente militar Videla. Tras Videla viene otro militar un poco más moderado llamado Viola, y otro más moderado que es Galtieri. Argentina, los militares argentinos quieren salir del gobierno. Y quieren salir del gobierno, pero sus manos y su rostro están manchados de sangre por los múltiples asesinatos y violencia producida. Pero lo que ellos quieren es salir del gobierno, ya salir del gobierno con una imagen diferente, con una imagen de líderes, de defensores de la patria. Así que el general Galtieri decide hacer algo, ¿ya? Decide recuperar las Malvinas. Profe, ¿qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? A ver, así como el Perú tenía 200 millas de soberanía marítima, todos los países del mundo para ese momento lo tenían también. Dentro de esas 200 millas de soberanía marítima argentina se encuentran las Islas Malvinas, ya las Islas Malvinas, como la llaman ellos. Pero el problema era que estas islas, ya llamadas Falkland por los ingleses, son dominios ingleses. Es una colonia inglesa en la zona del Atlántico. Están dentro de las 200 millas, pero le pertenecen a Inglaterra. Pues no entiendo. Pero si están dentro de las 200 millas, entonces ¿a quién le pertenece? Argentina dice a ellos, pero los ingleses dicen, oye, Argentina, recuerda que las leyes son irretroactivas. Desde el siglo XVIII nosotros somos dueños de esas islas. Entonces tú no puedes terminar con una nueva ley quitándome un territorio que me pertenece a mí donde vive en población inglesa, en las Islas Falkland. Entonces Inglaterra consideraba que las islas eran suyas, los argentinos decían que eran suyas y las querían recuperar. Y el gobierno militar, repito, ya que quiere una imagen nueva, patriótica, ya de terminar defendiendo al país, deciden invadir las Malvinas. Con fuerza aérea y con marina, invaden las Malvinas, toman el control de las islas, que era una isla pequeña y poco poblada, y la controlan para ellos. Pero sabía muy bien de que eso iba a generar un ataque inglés. Argentina pide ya que se cumpla la doctrina Monroe. ¿Qué es eso? Estados Unidos en el siglo XVIII, en el siglo XIX había planteado que si es que Europa ataca a América Latina, ya, o América en general, Estados Unidos saldrá en su defensa. Argentina pidió apoyo. Pero el principal aliado de Estados Unidos era Inglaterra. Entonces, Estados Unidos no va a terminar traicionando a Inglaterra por una medida loca precisamente del gobierno argentino. Por eso mismo, ¿qué sucedió?
Lo que sucedió fue bien simple. Ya Estados Unidos decidió mantenerse neutral, ya no se quiso meter en la guerra, así que la guerra va a ser entre Argentina e Inglaterra. Inglaterra le va a terminar vendiendo, ya le va a terminar vendiendo, disculpa, Inglaterra va a pedir apoyo y Chile, del general Augusto Pinochet, el general Augusto Pinochet va a terminar poniéndose de lado, ya va a terminar poniéndose de lado de Inglaterra y le va a servir de espía, ya le va a servir de espía precisamente a este país, mientras que el Perú va a terminar apoyando a Argentina. Ahí venía precisamente el dato del conflicto internacional de apoyo a Argentina en la guerra de Malvinas. ¿Cómo apoya el Perú, profe? ¿Con tropas? No, ya el Perú lo que hace es venderle aviones ya a Argentina. Eh, Perú era un país que durante la década del 70 se ha modernizado tremendamente en el ámbito militar. Tenemos submarinos, etcétera, ¿ya? Pero en el caso en particular de la Fuerza Aérea, nosotros habíamos comprado aviones a Estados Unidos, luego le habíamos comprado aviones a la Unión Soviética y luego aviones a Francia, los aviones Mirage. Pues, ¿qué cosa es lo que hizo Belaunde? Belaunde le vendió a Argentina los aviones que a Francia le habíamos comprado anteriormente. Ah, profe, pero es buen negocio. No, 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 no es buen negocio. Sería buen negocio si nosotros lo compramos a 2 millones de dólares cada avión y lo vendemos por 1.800.000, porque ya tuvo ese recorrido, o a 2 millones o más. No, pero el Perú lo vende simbólicamente. A mí me costó 2 millones, yo te lo vendo a 2.000 dólares. Eso pues prácticamente lo está regalando. Que no lo puede regalar. Si el Perú donara fuerza militar a un país en guerra, entonces nos haría automáticamente aliados y Inglaterra nos podría atacar. Entonces el Perú dijo, no, yo no estoy regalándolo, yo lo estoy vendiendo. Oh, pero lo estás vendiendo a un precio de oferta. ¿Y a ti qué te interesa? Son mis aviones. ¿Ya? Así que el Perú apoyó a Argentina, pero ni con eso, pues Inglaterra era una fuerza militar superior. Inglaterra ganó, Argentina perdió, los argentinos están picones, ¿ya? Pero los militares terminaron saliendo ahora como los héroes que defendieron la patria y se pudieron retirar. Hubo un tránsito a la democracia, ya no como un militar violento, sino como un militar patriótico. Ese era el plan, en realidad. ¿Ya? Es política. ¿Qué más a tomar en cuenta? Lo más complicado del gobierno de Belaunde es que comienzan las acciones subversivas en el país. Las más violentas, en realidad, porque ya habían otras. Cuando hablamos de subversión, ya recuerda que la palabra subvertir significa cambiar el orden. Que lo que está debajo está arriba, lo que está arriba está abajo. Ese es subvertir. Eh, Comienza en la década de los 80 un término que utiliza la Comisión de la Verdad y Reconciliación, por el que yo estoy de acuerdo, que es conflicto armado interno. ¿Qué es un conflicto? Es un enfrentamiento. ¿Qué es un conflicto armado? Es un enfrentamiento con armas. ¿Ya? Estos grupos se van a terminar agarrando balazos. ¿Ya? ¿Y por qué dice interno? Porque no es una guerra contra otro país, sino es dentro del territorio nacional. ¿Quién inicia este conflicto armado interno? Lo inicia el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, ya liderado por Abimael Guzmán, quien va a terminar realizando acciones terroristas y por eso se le conoce a Sendero como un grupo terrorista. ¿Ya? ¿Qué cosa implica el terrorismo? El terrorismo implica meter terror. ¿Ya? Este grupo lo que va a terminar realizando es una serie de acciones violentas, pero sumamente violentas, para terminar mostrándole a la población de que el gobierno no termina siendo eficiente para poder resolver este problema. Y por lo tanto, como no sirve, entonces que se vaya, porque lo que Sendero planteaba era un control o un Estado popular dirigido por parte de ellos. Eliminar el viejo Estado capitalista, burgués, oligarca y terminar estableciendo un gobierno popular dirigido por ellos. Ese era su plan. Y vuelvo a repetir, para mostrar que este viejo sistema no sirve, hay que terminar realizando acciones de terror. Hay que destruir torres de alta tensión eléctrica, perjudicando la producción y dejando sin energía eléctrica a la población y perjudicando los negocios. Hay que terminar matando policías, militares, ya miembros del Estado, jueces, alcaldes, ya para que nadie quiera ocupar esos cargos y nosotros los vayamos ocupando y para que la gente vea de que el Estado es inoperante, ¿ya? Ahora, tomando en cuenta ello, muchachos y muchachas, veamos un poco a Sendero Luminoso, que va a ser un actor importante durante la década de los 80. Sendero Luminoso está encabezado por Abimael Guzmán, que este año fallecido, el 11 de septiembre falleció, el día de Sendero Luminoso. Este personaje había estudiado filosofía en la Universidad de Arequipa, en la UNSA, era profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y era decano, era director de la Facultad de Educación. Ahí comienza precisamente a jalar a los primeros miembros de su movimiento político antes de hacer un grupo armado.
Y lo interesante es que logra convencer a la gente de que hay que establecer una revolución armada, una revolución popular, y hay que preparar las bases para ello, etcétera, ¿no? Tomando en cuenta la imagen de Mao Zedong, ¿ya? La idea era establecer una revolución del campo a la ciudad, ¿ya? Del campo a la ciudad. Entonces, lo que hizo Abimael es, con los primeros alumnos que logró convencer, era en sus vacaciones llevarlos hacia la zona rural, hacia el campo, donde el campesino, donde el hombre pobre, y enseñarle alfabetización, ¿ya? A lograr que la gente sepa leer y escribir. Bacán, ese es el primer gran avance. Pero de pasadita meterles letra política. ¿Cuál era el discurso de Sendero? Simple. Ayacucho es la segunda región más pobre del país, ¿ya? Y lo que decía es, el discurso de Sendero era, el Estado nunca ha hecho nada para ti, ¿ya? El Estado te ha mantenido atrasado, eres una región pobre, no busca tu beneficio y cada vez que protestas te termina metiendo gol. En 1968-69 se había producido un reclamo de los estudiantes de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga por mayores beneficios y terminó habiendo una participación militar y mataron un montón de gente. Y de ahí nació una canción que se llama Flor de Retama. Pero él, digamos así, promueve ya la memoria cercana de la gente para terminar eh, afrontando o enfrentando precisamente la situación y lograr conseguir seguidores. Ese es durante toda la década del 70. Para 1980, ya Sendero va a terminar planteando algo llamado con el nombre de la ILA, el inicio de la lucha armada, ya, las acciones violentas contra el gobierno. Y la primera acción violenta de Sendero Luminoso, ¿cuál fue? Bueno, terminó siendo tomar el control ya, del puesto donde se estaba guardando la documentación para las elecciones presidenciales de 1980 en una pequeña localidad llamada Chuschi, en Ayacucho. Entonces ellos tomaron estos documentos y los quemaron, ¿ya? Quemaron una imagen del presidente y demás, ¿ya? Y punto, se acabó, nada más. Entonces me preguntaron a los militares que estaban custodiando este material electoral, ¿qué ha pasado? Y dijeron, un grupo de loquitos que están en contra del retorno de la democracia. Y así se les considera al principio, un grupo de loquitos. Este grupo de loquitos, después de algunas semanas, en Lima, terminaron tomando una segunda acción. En varios postes de energía eléctrica en la ciudad de Lima, amanecieron perros muertos, colgados y atados del cuello, ahorcados, con cartelitos que decían Deng Xiaoping. ¿Quién era Deng Xiaoping? El nuevo líder de la China, después de la muerte de Mao Zedong, quien había desactivado las reformas de Mao y metidos un poco más hacia el modelo liberal, capitalista. Los maoístas del mundo consideraban a Deng Xiaoping como un traidor que debe morir como un perro, por eso es que simbólicamente pusieron a esos perros muertos. Cuando le preguntaron a los policías qué es eso, y dije, un grupo de loquitos que no quieren a los perros. ¿Ya? Nada más, o sea, no se conocía más. Ni la gente entendía, ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni el gobierno sabía lo que estaba pasando. Pero mientras tanto, Sendero ya comenzaba a actuar. Sendero lo que hacía en algunos pueblos de Ayacucho era algo muy violento. Terminaban capturando alcaldes y jueces de las localidades y los mataban. Ya los mataban. Y los mataban públicamente. O sea, dejaban sus cuerpos tirados en la plaza pública del pueblo, ya con cartelitos que decían muere el viejo Estado, viva la revolución y todo lo demás. ¿No? Ya, el gobierno comenzaba a mandar policías. Pero la policía estaba buscando otra cosa. La policía estaba buscando al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionario, o al ELN de los años 60. Estaba buscando guerrillas, estaba buscando gente uniformada con fusil en el brazo, caminando por las calles para enfrentarse contra los policías. Y eso no era. Sendero Luminoso estaba vestido como cualquier poblador, era un poblador cualquiera que no terminaba teniendo un símbolo diferente. Y eso era más complicado todavía, porque ¿a quién estoy enfrentando? No sé, ¿a quién tengo que matar? No sé, ya no sé. No sé porque no está mostrando ningún tipo de imagen pública y eso terminaba siendo complicadísimo, ya complicadísimo. La policía buscando información se ponía, por ejemplo, en alguna bodeguita de algún pueblo y se ponía a conversar con el señor o la señora que vendía, ya, intentando sacar la información. Así que un senderista, que podía ser cualquiera, te miraba y al día siguiente ese vendedor terminaba apareciendo muerto su cuerpo en alguna calle de la ciudad con un cartelito que lo llamaban soplón, ya soplón. Y ahí venía el problema, porque la policía no sabía contra quién y qué se estaba enfrentando. Y una regla de oro de sendero es que ellos no terminaban dando a conocer la información de quiénes eran sus participantes. O sea, yo no decía soy senderista y tampoco te podía denunciar a otra persona de serlo. ¿Ya? Eso terminaba siendo importante y Sendero iba ganando espacio a través de violencia. Sendero le decía además a la gente, cuando tú protestas, ya, cuando tú protestas por la condición de pobreza en la que te encuentras,
pues el gobierno te reprime, el gobierno no te escucha, el gobierno solamente te ataca violentamente. Y eso comenzó a pasar más duramente a partir del año 83. Sendero avanza, ya no está solamente en Ayacucho, está en Huancavelica, está en Cusco, comienza a avanzar, ya comienza a avanzar. Y es ahí donde el gobierno militar o el gobierno de Belaúnde, que se da cuenta que sus medidas son poco eficientes, termina declarando al país en estado de emergencia y estas zonas donde el Sendero tenía influencia termina estableciéndolas como regiones político-militares. Que los militares van a tener el control. El militar primero mete bala y después pregunta. ¿Ya? O sea, ante la experiencia de los policías que no sabían a qué estaban enfrentando, los militares de frente fueron a meter bala. Supongo que un convoy militar está pasando por alguna provincia y reciben ataques por parte de no sabemos quién. ¿Ya? Alguien los atacó, le metió bala. Entonces los militares entran a esa localidad y chapan a toda la gente. ¿Ya? 50 personas dentro de esa comunidad. ¿Ya? ¿Quién ha sido? Nadie habla. Y nadie habla por tres cosas. Uno, porque son quechohablantes y los mistis hablan castellano, no le entienden. Segundo, no le hablan, ya no le hablan, porque no sé quién ha sido. O no le hablo simplemente porque no quiero que, si yo digo algo, me libero del policía, pero el senderista me va a matar después. Entonces, por eso es que no responde. Ah, no responde. Si no responde, eres terruco, como se le dice a los terroristas, no a los senderistas. Eres terruco. Y como eres terruco, entonces te mato. Entonces, la lógica de los militares era, si mato 50, ya, si mato 50, y hay 3 terrucos dentro, ya maté 3. Es ganancia. Pero lo único que terminaban haciendo era incrementar el discurso de sendero, ¿ya? El gobierno nunca ha hecho nada por mí y ahora viene y me mata. Entonces, por lo tanto, no quiero saber nada con ellos. Como dice la Comisión de la Verdad posteriormente, el gran problema de este momento era cuál. Que mientras que Sendero decía que iba a ser un nuevo Estado en favor del pueblo, ¿ya? Y los militares decían que iban a las provincias para defender el pueblo de Sendero, al final la mayoría de muertos durante este proceso terminan siendo campesinos, pobres, quechohablantes de zona rural. O sea, los más débiles del país terminaron siendo atacados por quienes decían que los iban a terminar defendiendo. Y era un caos lo que terminaba viviendo el país durante ese periodo. Sendero y el ejército ven esto como una acción armada, no es un ejército contra otro enfrentándose, ¿ya? Pero va a haber un montón de civiles muertos en el camino. Y eso solamente es en los años 80. Cuando llegan los militares a Ayacucho, donde estaba todo, decían, ¿dónde salió esto? De la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. ¡Pum! Ellos terminaron tomando primero el cuartel de los Cabitos y el estadio de Huamanga. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a jalar a todita la gente de la universidad. Todos los que están en San Cristóbal de Huamanga, potencialmente terroristas. ¿Ya? Si tú eras doctor o ingeniero, tú vas a ganar plata, tú no eres terruco, te liberaban, ¿ya? A menos que seas ingeniero químico, era potencialmente terruco por las bombas que se podían hacer. Pero si tú eras de derecho, uy, tú hueles, ya hueles a izquierda. Y si tú eres de sociales, ya de antropología, de sociología, de historia, te fregaste. Ahí te capturaban y te terminaban llevando, a todos los llevaban al estadio, pero ahí iban comenzando a sacar, ¿no? Ya tú sí, tú no. Si tú pasabas del estadio al cuartel de los Cabitos, olvídate, salías como pan, porque la mayoría los terminaban metiendo a hornos y los mataban, ¿ya? Y así comenzó precisamente la violencia también desmedida por parte del ejército. O sea, ya no era violencia asesina solamente de los senderistas, sino también de los militares, y la situación se puso complicada. Ya veremos la próxima clase, ya lo que pasa en el gobierno de Alan García, porque esto continúa hasta el 92. El otro evento más complicado todavía para Belaúnde termina siendo el mega fenómeno del niño en 1983. Huaicos, inundaciones, destrucción de campo de cultivo, menos producción de alimentos, aumento del precio de los productos, destrucción de carretera. Un caos. A Belaúnde no le podía ir peor. O sea, si hacemos un resumen rápido. Guerra contra el Ecuador, la guerra contra el Ecuador, acciones violentas de Sendero Luminoso, destrucciones precisamente de empresas públicas, destrucciones de pistas y carreteras, fenómeno del niño, aumento, destrucción de campo de cultivo, aumento del precio de los productos, escasez de alimentos, grandes niveles de pobreza, altos niveles de nutrición, todo eso termina siendo la década del 80 y todo esto comienza con Belaúnde. Consecuencia también del gobierno militar. Y con Alan García va a ser peor todavía. Ya iremos viendo eso en la próxima clase. Acaba el gobierno de Belaúnde, sin pena ni gloria, y Alan García va a aprovechar el caso para llegar a ser presidente, pero le explico su candidatura a la próxima clase. ¿Ok? Vamos a terminar con las dirigidas de la semana. Estas 5 primeras que están acá son preguntas de la dirigida de la semana 22 del gobierno de Morales Bermúdez. ¿Ya? Y vamos a responderlas. El manifiesto del país emitido por los altos mandos militares en 1975 es el golpe de Estado de Morales Bermúdez contra Velasco, en Tacna. Entonces, ¿qué cosa es lo que estableció? Estableció la sustitución de Velasco por parte de Morales Bermúdez en el gobierno. 1, clave A. 2,
El gobierno de Morales Bermúdez realizó su política social y económica en base al cumplimiento de, y la respuesta de su plan de gobierno se llama el Plan Tupac Amaru. El Plan Inca es de Velasco. Cuando Morales Bermúdez asumía el poder en el Perú en el contexto internacional, terminaba la guerra de Vietnam. Ya justo en el año 75 acaba la guerra de Vietnam con la victoria del Vietnam del Norte comunista. 7. La convocatoria de la Asamblea Constituyente por parte de Morales Bermúdez permitió el retorno a la democracia. ¿Ya? Y la pregunta número 9 dice, la Constitución Política del 79 reconocía el derecho de sufragio a los analfabetos que ganan este beneficio después de 1896 en que se le restringió. El siguiente grupo de preguntas es de la semana 23 del gobierno de Belaúnde, ¿ya? Y dice acá, 1. Belaúnde ganó las elecciones venciendo a quién? Armando Villanueva, líder precisamente del APRA. ¿Ya? Repito, el APRA se debilita por el conflicto interno producto de la muerte de la Torre. ¿Ya? 2. Entre el año 80 y el 85 gobierna el Perú la alianza entre el PPC, el Partido Popular Cristiano de Bedoya, y la Acción Popular de Belaúnde, que van a hacer una alianza con la que tienen mayoría en el Congreso. 4. En el segundo gobierno de la UNDE, la crisis económica se caracterizó por, ¿ya? Y la crisis económica se caracteriza por la inflación crónica y la recesión, ¿ya? El precio de la moneda nacional se debilita tremendamente, se debilita 400%, por eso una nueva moneda como el INDI tiene que establecerse. Pregunta 8. La primera acción del Sendero Luminoso fue la quema de ánforas de material electoral en la localidad de Chuchina, Ayacucho. Y la pregunta número 10 dice, en 1981 el Perú entró en guerra con el Ecuador antes, y la respuesta era el establecimiento de bases militares ecuatorianas en el Perú como el falso Paquillo, ¿ya? Así que eso terminó siendo el motivo de la guerra. Te vuelvo a repetir, ya para acabar, tus domiciliarias van a terminar siendo preguntas de la dirigida 22 y la dirigida 23. Ahí te estoy poniendo el domiciliario. Dirigida 22, pregunta X. Dirigida 23, pregunta X. Ya, o semana. Ya, semana 22, 23, pregunta X. Eso es lo que tú tienes que terminar marcando. Hasta mañana, no te olvides. ¿Ya? Entren por favor a su aula virtual. Ya, entren a su aula virtual. Refresquen el aula virtual para que terminen dando el temático del día de hoy. ¿Ya? A ver, todos de una vez, por favor, entren y confirmen que pueden entrar, que no hay ningún tipo de problema para poder trabajar. Son 11:44, 11:45 vamos a poner que empieza, ¿ya? Hasta las 12.